En España hace mucho que dejamos de contar los días y los meses por su nombre y comenzamos a enumerarlos por los escándalos del PSOE. Es perfectamente normal que hablemos cuando el apagón, cuando el desastre de los trenes, cuando imputaron al hermano de Pedro Sánchez y ahora mismo cuando imputaron al fiscal general del Estado. Es que vivimos en un estado de escándalo permanente. No hay día que no amanezcan los medios de comunicación con un nuevo escándalo que pone contra las cuerdas al presidente Pedro Sánchez. Un presidente que, si se tratara de una nación democrática y tuviese un poco de moral y escrúpulos, hubiese presentado su dimisión hace muchísimo tiempo y hubiese convocado elecciones para que los ciudadanos pudieran expresarse. A la hora de grabar este vídeo tengo escándalos de sobra para elegir. Sin embargo, he decidido quedarme con dos que puede que pongan contra las cuerdas al presidente Pedro Sánchez. Para sorpresa de nadie, el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, por primera vez en la historia de la democracia. Y la juez que está instruyendo el caso del hermano de Pedro Sánchez, en un alarde de valentía sin precedente, como el que deberían mostrar nuestra dirigencia política, ha decidido confrontar al diputado Gallardo y exigir al Tribunal Supremo de Justicia que analice si su aforamiento se trata de un fraude de ley. El nuevo episodio de este culebrón llamado España se titula Desesperados y bunkerizados. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de cómo el presidente Pedro Sánchez y su séquito más cercano se encuentra ahora mismo totalmente bunkerizado y alejado de cualquier medio de comunicación y de la opinión pública. Sin más dilación, comenzamos. Este nuevo episodio que estamos viviendo en el culebrón de la agonía de Pedro Sánchez me recuerda mucho a la película El hundimiento, una película maravillosa que retrata los últimos días del Tercer Reich. En ella se puede ver cómo el dictador del bigote se mantuvo bunkerizado durante los últimos días de la guerra, con la esperanza de que una ofensiva organizada por el general Steinberg pudiera darle la vuelta a la guerra y llevarles a la victoria. Por desgracia para él y por fortuna para el resto de la humanidad, esta ofensiva jamás logró materializarse y el dictador del bigote pasó los últimos días de su vida encerrado en un búnker, viendo como todo su proyecto político se desmoronaba. La situación de Pedro Sánchez es muy similar. Ahora mismo lo tenemos hace más de un mes totalmente bunkerizado. Un búnker en el que un grupo selecto de personas le están acompañando. Por descontado, su hermano y su mujer se encuentran ahora mismo bunkerizados junto a él. Pero también le acompañan Santos Cerdán, la directora de la Guardia Civil, y ahora se une a este selecto club el fiscal general del Estado. El hecho es que ahora mismo entre las filas socialistas nadie se atreve a declarar ante los medios de comunicación. No es sorpresa para nadie que el fiscal general del Estado iba a terminar sentado en el banquillo de los acusados. Y por fin se ha materializado. Por primera vez en la historia de la democracia vamos a tener a un fiscal general del Estado rindiendo declaraciones como acusado. El equipo de opinión sincronizada no ha tardado en hacer alarde del poco respeto que tienen hacia la inteligencia de los ciudadanos españoles. El ministro Félix Bolaño, la bayeta multiuso de Pedro Sánchez, no ha tardado en salir a dar estas declaraciones. No he leído el auto, como les decía, pero sí he leído una noticia donde se hace referencia a esa parte del auto donde se dice que hubo eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca. No te has leído el auto de más de 120 páginas, pero aún así sabes que el auto está totalmente equivocado. ¿Cómo sabes que el auto está totalmente equivocado si no has tenido oportunidad de leerte las 120 páginas? ¿Cómo sabes lo que ha razonado el juez para sentar en el banquillo al fiscal general si todavía no te has leído el auto? Yo entiendo que tú das por sentado que toda tu feligresía y tu borregada socialista traga con absolutamente todo, pero quienes todavía tenemos un par de dedos de frente, en mi caso mucha frente, este tipo de declaraciones demuestran lo desesperados que se encuentran ahora mismo. Pero es que si esto no te indigna lo suficiente, tienes que escuchar el titular del diario.es. No tiene ningún desperdicio. El juez del Supremo procesa al fiscal general por la filtración del correo de la pareja de Ayuso y le acusa, sin pruebas, de seguir instrucciones de Moncloa. Yo entiendo que necesitas darle material a tu borregada para que tenga algo que decir en redes sociales, para tratar de justificar que por primera vez en la historia el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados. Y no solamente eso, sino que además, por un poco de decencia, cosa que escasea en el Partido Socialista, presente su dimisión para respetar la dignidad de las instituciones. Iba a desmentir este titular nauseabundo, pero desde la cuenta Derecho y Progreso o Pluma Jurídica rebaten de forma magistral este titular tendencioso. Primero, un apunte jurídico esencial.
Un juez no necesita pruebas plenas para procesar, lo que se conoce como auto de procesamiento. Le basta con indicios racionales de criminalidad, según explica el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es sentencia, es apertura formal de procedimiento penal. Según estipula el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la apertura de procedimiento abreviado si existe indicios racionales de delito. Y el artículo 384 de esta misma ley habla del procesamiento por indicios racionales de delito. Conclusión jurídica. Decir que se procesa sin prueba es ignorar la ley. Un procesamiento se apoya en indicios, no en prueba plena, que corresponde a la fase de enjuiciamiento. Sobre las pruebas existentes, el juez Hurtado ha actuado tras las filtraciones de comunicaciones privadas donde presuntamente intervino el Ministerio Fiscal, la vinculación política de Álvaro García Ortiz, fiscal general, cuyo nombramiento y carrera han estado fuertemente ligadas al gobierno actual. Declaraciones de fiscales que han dejado constancia pública y notoria de presiones y orientaciones políticas internas. Hechos públicos en 2023 y 2024. Publicaciones periodísticas y comparecencias en sede parlamentaria que han evidenciado la utilización partidista de la Fiscalía en determinados casos. Todo ello constituye un conjunto de indicios que, conforme al artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permiten la apertura formal de proceso penal. Sin pruebas, señores del diario.es, estudien un poco de derecho. El auto de procesamiento no requiere prueba plena, sino indicios racionales. El juez Hurtado no ha dictado sentencia, ha abierto causa con base en hechos objetivos, filtraciones de correo privado, conexiones políticas notorias y testimonios que señalan injerencias. Manipular la legalidad para salvar a los suyos es indigno de un medio que se dice periodístico. Respeto al Estado de Derecho y a la independencia judicial. Yo solo añadiría un poco de respeto también por la profesión periodística, tan denostada y pisoteada de lado y lado. Esto no es nada nuevo, ya todos sabíamos que el fiscal general iba a terminar sentándose en el banquillo. Quizás existía una pequeña esperanza de que no lograran conseguir evidencia suficiente para sentarlo en el banquillo de los acusados. Sin embargo, la justicia, el único resquicio de democracia que nos queda en este país, sigue su rumbo. Simplemente quiero hacer un pequeño apunte. El hecho de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso sea culpable o no de cometer irregularidades con Hacienda no significa que el fiscal general sea culpable y viceversa. Es perfectamente válido que el fiscal general sea encontrado culpable por revelar las conversaciones mantenidas entre su abogado y la fiscalía y que la pareja de Isabel Díaz Ayuso sea encontrada culpable de evasión fiscal y del resto de delitos que se le acusan. Una cosa no es incompatible con la otra. Y esto no se trata de tomar bandos. Si la pareja de Isabel Díaz Ayuso cometió irregularidades fiscales, tiene que pagar ante la ley. Y mire que yo soy una persona liberal que está en contra del pago excesivo de impuestos que tenemos en este país. Pero también soy una persona muy respetuosa de las leyes. Y cuando una ley no te gusta, la cambia, no la desobedeces. Cuando yo decidí abrir este canal, lo hice con la intención de que muchas cosas en España cambiaran. Por desgracia, me he dejado llevar por la actualidad política. Pero créanme que después de este verano tengo intenciones de enmendar ese camino. La otra gran noticia que ha quedado opacada por la del fiscal general es la decisión que ha tomado la juez que está instruyendo la causa del hermano de Pedro Sánchez de remitir al Tribunal Supremo de Justicia el aforamiento exprés del ahora diputado Gallardo, porque según esta juez se trata de un fraude de ley. En un escrito de 102 hojas argumentado de una forma impecable, la juez que está instruyendo la causa del hermano de Pedro Sánchez explica que este aforamiento exprés es un fraude de ley de manual. Y no solamente eso, sino que además este aforamiento exprés viene a sustentar todas las evidencias que mantiene esta juez contra el ahora diputado. Esto sería una noticia sin más, porque no se crean que Pedro Sánchez tiene alguna simpatía por este diputado. Si se ha hecho todo este paripé de prisa y corriendo, no es para salvaguardar al diputado Gallardo. Es porque, como expliqué en este vídeo, aforar al diputado Gallardo haría que al hermano del presidente Pedro Sánchez se le juzgara también en el Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura. ¿Por qué? Porque existe un principio legal en el que dice que si una misma causa se está evaluando en dos instancias distintas, deben unificarse. De esta manera, el hermano del presidente Pedro Sánchez podría aprovecharse también del aforamiento del diputado Gallardo. Esto, además de dilatar el proceso, algo que necesita Pedro Sánchez ahora más que nunca, ganar un poco de tiempo, tiene una pequeña trampa. Escuchen este titular del diario Voz Populi.
Gallardo dio una medalla a una de las magistradas que le jugará en el Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura. María Félix Ten Aragón, presidenta del TSJ y una de los 3 magistrados que le juzgará, recibió la medalla de oro de Badajoz a iniciativa de Gallardo. Básicamente con esta jugada lo que pretenden es ganar un poco de ventaja, porque al parecer los magistrados que componen la sala del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura son un poco más manipulables que un juez ordinario, como ya lo han demostrado los valientes jueces que están encarando al presidente Pedro Sánchez. Como mencioné al principio de este vídeo, toda esta bunkerización lo único que pretende es ganar un poco de tiempo y esperar que de alguna forma milagrosa ocurra algo que cambie las tornas de este conflicto político que lleva tiempo ya enquistándose en nuestra sociedad. Pedro Sánchez necesita desesperadamente ganar tiempo. Necesita que llegue el verano y que por un momento los españoles nos distraigamos de todos los escándalos que están surgiendo. Y no solamente eso, necesita además que todos los ciudadanos comencemos a hablar de otra cosa. La cumbre de la OTAN le ha caído del cielo, porque aunque también es un tema incómodo para él, durante unos días vamos a estar hablando de si se debe aumentar o no el gasto en defensa del 2% al 5%. Es verdad que Izquierda Unida ya ha amenazado con romper con el gobierno si este aumenta el gasto en defensa en un 5%. Porque por mucho que nos intenten convencer, si tú aumentas el gasto en defensa en un 5%, tienes que sacarlo de otras partidas. El dinero no aparece de la nada. No se puede seguir exprimiendo a la ciudadanía a base de impuestos. Y la deuda pública tiene un límite. Más aún cuando el presidente de gobierno es incapaz de aprobar unos presupuestos generales. Básicamente el presidente necesita que hablemos de otra cosa. ¿Y por qué? Si van a seguir saliendo las filtraciones. ¿Y por qué? Si van a seguir cayendo uno tras otro. Ahora el fiscal general del Estado, mañana será su mujer y más adelante será Santos Cerdán o cualquiera de las personas allegadas al presidente Pedro Sánchez. Por una sencilla razón. Junts per Catalunya se está dando cuenta que su cercanía con el presidente Pedro Sánchez le está costando demasiado caro. A día de hoy todavía no se ha visto materializada la ley de amnistía que exigía Junts per Catalunya para darle los votos al gobierno. Básicamente le entregó sus votos y todavía no ha recibido nada a cambio. El Partido Nacionalista Alianza Catalana se está comiendo con patatas a Carles Puigdemont y a su partido que está en franco descenso. En unas próximas elecciones en Cataluña es muy probable que este partido termine por desbancar a Junts per Catalunya. La dirigencia de los de Carles Puigdemont están comenzando a ver si realmente compensa la amnistía prometida a Carles Puigdemont o si por el contrario es necesario sacrificar a Carles Puigdemont para volver a ganar algo de relevancia dentro de Cataluña. Por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco ya ha dicho que no va a romper su apoyo con el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, las encuestas no mienten. Cada día que pasa, el partido de los etarras Bildu sigue creciendo, al punto de que si ahora mismo se realizaran elecciones en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco quedaría destronado. ¿Está dispuesto el Partido Nacionalista Vasco a sacrificar el gobierno de esta comunidad autónoma por un apoyo al presidente Pedro Sánchez que no le está trayendo ningún rédito y que le está haciendo caer en las encuestas? No nos olvidemos que cuando se hizo la moción de censura contra Mariano Rajoy, con sobrados motivos para hacerla, el Partido Nacionalista Vasco acababa de aprobarle los presupuestos a Rajoy y que hasta el último minuto mantuvo su apoyo al presidente del Partido Popular. En cualquier momento, cualquiera de sus socios puede darse cuenta que seguir apoyando a Pedro Sánchez puede salirle más caro de lo que realmente están obteniendo. Pedro Sánchez necesita ganar tiempo, porque en cualquier momento le montan una moción de censura o terminan rompiendo relaciones sus socios, dejándolo completamente desnudo y sin posibilidad de hacer absolutamente nada. Ahora la pregunta te la hago yo a ti. ¿Realmente crees que es necesario mantener este nivel de escándalo durante 2 años más? ¿Realmente crees que se puede mantener una nación así? Porque ahora mismo está completamente paralizada. Ahora mismo no tenemos ningún proyecto de ley, no tenemos ninguna iniciativa gubernamental. El Congreso de los Diputados está básicamente de adorno, porque el presidente lleva tiempo ya sin pisarlo. La última vez que lo hizo porque no le quedaba más remedio y tenía que rendir cuentas sobre el apagón que sufrimos todos por su incompetencia y por sus ansias de sacar un titular. Hace mucho que el Partido Socialista dejó de dominar el relato. Hace mucho que dejó de controlar los titulares. ¿Vamos a seguir viviendo en este estado de alerta constante? ¿De verdad crees que Pedro Sánchez pueda mantenerse bunkerizado los 2 años que le quedan de legislatura? ¿O como pasó en la vida real, va a terminar rindiéndose ante la evidencia? ¿Va a terminar abandonando? Esperemos que lo haga solo políticamente. No quiero alargarme mucho más, que ya bastante largo me ha quedado este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si has llegado hasta acá es porque el contenido que produzco te gusta. Así que te voy a invitar a ver alguno de estos 2 vídeos y te voy a invitar a que te suscribas.
Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo o cuando surja el próximo escándalo del presidente Pedro Sánchez.